Bueno, ¿qué tal? Hoy no les voy a leer mi columna del tiempo como hago habitualmente, sino que voy a conversar con las dos mujeres que menciono en esa columna que titulé de esta manera: La country me usó como conejillo. Se están refiriendo a la clínica del country y a ser usada como conejillo de indias. Quien me dijo esto, y por eso lo puse entre comillas, es Carolina Jiménez, una mujer que hoy en día tiene pues cáncer de seno y a la que la clínica del country la hizo parte de un estudio clínico 9 años antes de ser diagnosticada con cáncer de seno, pero pues no le contó que su resultado había dado positivo para BRCA, que es un gen que cuando las mujeres lo tienen, el 80% de ellas desarrolla cáncer. Carolina, bienvenida. Hola Claudia, muchas gracias. Gracias. Y también va a estar con nosotros Catalina Hoyos. Catalina Hoyos es abogada, es la persona que ha estado presentando los derechos de petición ante la clínica del country, escribiéndole al médico del Hospital City of Hope de California en los Estados Unidos, que fue el investigador principal del estudio, pero además Catalina es prima de Carolina y Catalina tuvo cáncer de seno y cáncer de ovarios, ya me corrige si estoy diciendo algo mal, y fue la que de alguna manera pues alertó a Carolina de que familiarmente podrían estar teniendo ambas este gen y esta alta probabilidad. Catalina, bienvenida. Gracias, Claudia, y un saludo a todos tus lectores y a todos tus oyentes. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de contar esto cronológicamente. Entonces voy a empezar con Catalina, porque tú en 2015, ¿verdad? Tuviste cáncer. ¿Cómo es que te enteras y qué es lo que pasa? En 2015, Claudia, a mí me entregan un resultado de una prueba genética que por una larga historia me mandé a hacer, porque yo tenía muchas inquietudes sobre mi historia familiar. Y en diciembre de 2015 a mí me entregan el resultado de la prueba genética, precisamente esa prueba que le hicieron a Carolina, donde decía que yo era positiva para una mutación del gen BRCA1. En diciembre de 2015 a mí me dicen que eso genera o que eso implicaba que yo tenía más del 80% de posibilidades de contraer cáncer de mama y más del 50% de posibilidades de contraer cáncer de ovario. Entonces, inmediatamente yo activé el protocolo, que fue conseguir armar un equipo médico. Los médicos decidieron que iniciaban mi proceso de medicina preventiva, es decir, yo en ese momento tenía que tomar medidas de previviente. Previviente es aquella persona que se hace cirugías preventivas sin haber tenido la enfermedad. Por el contrario, es sobreviviente, que es quien ha tenido la enfermedad. Y ellos deciden que comienzan por las mamas. Entonces a mí me hacen una mastectomía y me hacen una reconstrucción. Pero gracias a que yo tenía ese resultado, pues obviamente desarrollé una gran paranoia y mensualmente me estaba haciendo ecografías transvaginales mientras yo agotaba el proceso de cirugías preventivas. Más o menos en abril, yo ya estaba reconstruida. Me voy donde mi ginecólogo-oncólogo a preguntarle que cuándo hacíamos la cirugía de remoción de ovarios. Y él me hace una ecografía transvaginal en su consultorio. Él es el doctor Andrés Velázquez. Y en ese momento me dice, yo estoy viendo un tumor. Y yo le dije, es imposible porque yo tengo una ecografía transvaginal de hace un mes y estaba limpia. Y me dijo, Catalina, estoy viendo un tumor y te tengo que abrir ya. Y a los 15 días me abre y ahí es donde descubre que yo tengo cáncer de ovario ya estadio 3C. Y pues obviamente me tienen que hacer una cirugía extensa con 18 quimioterapias. Y pues gracias a ese examen, pues obviamente yo digo que me salvaron la vida porque no tenía ningún síntoma de cáncer de ovario. Cuando Entonces, tú estabas en todo eso, Catalina, una de las personas que te trata te dice, mire, aquí estamos haciendo un estudio clínico con la clínica del country y varias clínicas de Latinoamérica, y esto lo está articulando el Hospital City of Hope en Estados Unidos. Si usted tiene familiares, porque pues tu mamá murió de cáncer, tu abuela entiendo que también, que de pronto, mujeres que de pronto quieran hacer parte del estudio,
tráigalas, ¿verdad? Y ahí es que tú le dices a tu prima Carolina, a quien no veías hace un montón de años, oiga Carolina, está esta situación. ¿Es así? Es así. De hecho, eso fue antes de que me descubrieran el cáncer de ovario. Fue inmediatamente después del BRCA, cuando comienzan con mi ciclo de cirugías preventivas. La clínica me pregunta precisamente eso, si yo tenía algún familiar. Y Carolina y yo habíamos sido muy unidas chiquitas, hacía muchos años no nos veíamos, yo la contacto por Facebook, la llamo, la invito a mi casa y le digo que si quiere participar en un estudio que es gratis y que es muy importante dados nuestros antecedentes. Bueno, y en ese momento, Carolina, tú dices, tú estabas lactando a tu bebé que tenía meses y Sí, tu primera yo, hija. yo en este punto siempre hago un paralelo. Y es como, bueno, nosotros como Catalina lo comenta, habíamos estado separadas, yo no volví a saber de Catalina, ni Catalina de mí. En el contexto que nos contó Catalina, ella estaba paranoica, porque ella decía, ya le dio a mi mamá, en ese momento a otra prima hermana, ya la habían diagnosticado con cáncer, también de mi línea paterna. Catalina está absolutamente paranoica con el tema. Entre tanto, yo, alejada de mi familia paterna, pues porque mis padres se separaron desde muy chiquita, desde que yo estaba muy pequeña, alejada totalmente de ese escenario, Cata me contacta y yo en ese momento tenía a mi bebé, yo estaba absolutamente extasiada y disfrutando del proceso de la maternidad, estaba lactando a mi hija. Cata me cuenta acerca de la historia del tema de que hay como una prueba genética que puede ser valiosa para mí, y pues ella me empieza a contar. Incluso Cata me menciona que ella se va a hacer la misma cirugía que se hizo Angelina Jolie, pero yo lo tomé con total tranquilidad, ¿sí? Asistí efectivamente al consultorio de la genetista. Ella me hizo comentarios, incluso recuerdo un comentario que ella me decía que es que el mayor porcentaje de personas que tienen cáncer lo desarrollan digamos que por estilos de vida, y son porcentajes pequeños que lo desarrollan por un tema genético. Efectivamente me demuestra los consentimientos. Yo sé que en ese momento firmé y aprobé varias cosas. Y me dice, ya cuando ella me toma las muestras de sangre, lo recuerdo perfectamente, que ella me dice, Carolina, tú puedes venir por los resultados, más o menos pueden ser 6 meses, pero igual no te preocupes, que si dentro de esos resultados encontramos algo que pueda ser perjudicial para ti, para tu salud, nosotros te vamos a avisar. Entonces, pues yo me voy con esa idea. Estoy muy desprevenida frente al tema de cáncer. Realmente la percepción que yo tenía era totalmente diferente. Yo no tenía ese temor arraigado, no sentía esa paranoia, y, y entonces pasó el tiempo y realmente no recogí la prueba porque no tenía como ese susto de que algo mal iba a ir, iba a salir, pero especialmente tenía la tranquilidad y la seguridad de que si ese resultado había arrojado algo negativo para mi salud, la clínica se iba a contactar conmigo porque era el compromiso o era lo que me habían dicho. Ahora que mencionas el consentimiento, vamos a ver en pantalla algunos de los apartes del consentimiento que son importantes para entender lo que vamos a contar después. Este es el consentimiento que Carolina firmó. En el punto 1, que dice propósito de este estudio, ustedes ven ahí subrayado que dice que no se ha concebido como un protocolo de divulgación de resultados o de pruebas genéticas, ni tiene esa finalidad, y que por consiguiente la participación en este estudio no va a sustituir la evaluación integral de riesgo de padecer cáncer ni las pruebas genéticas disponibles en el ámbito comercial si estuvieran clínicamente indicadas en el paciente y la paciente y el médico así lo dispusieran. Eso es el punto 1, cuando habla del propósito del estudio. Ahorita miremos otro de los puntos del consentimiento. En donde dice manejo de resultados del estudio,
que esa fue una parte que yo cité en la columna, dice que este es un estudio de investigación y que no tiene como finalidad suministrar información de la cual se sabe en la actualidad que puede afectar su atención médica. A mí me parece súper confuso, la verdad, esa redacción, porque uno podría pensar sencillamente que es como, no van a revelar esa información cuando escriban el estudio, pero no que no se la van a contar al paciente si es una información, sobre todo porque lo que le afecte, sobre todo porque lo que viene después, de alguna manera, lo lógico es concluir pues que sí le van a contar, porque ¿qué dice? Si la investigación revela un resultado genético específico que puede ser de utilidad para su atención médica, el investigador le ofrecerá la posibilidad de solicitar el test genético confirmatorio a su entidad promotora de salud. Es decir, pues si dicen eso es porque sí le van a contar. Bueno, de todas maneras, y más abajo dice que se le brindará asesoramiento genético con respecto a la interpretación de los resultados genéticos obtenidos en este estudio, cosa que nunca pasó. Pero, y ya nos vas a contar. Y luego dice esto, seguimiento. Se realizará un contacto de seguimiento de forma anual hasta 5 años posterior a la realización del test genético. Se interrogará sobre la aparición de cáncer, posible exposición a sustancias cancerígenas, etcétera. Entonces, si bien en una de las respuestas que le da la clínica a Catalina cuando ella hace uno de los derechos de petición que ya nos vas a contar, hay otra parte del consentimiento en el que dice que solamente se hará ese contacto si se considera necesario. Pues aquí hay otro párrafo que es muy claro que no genera lugar a interpretación, o sea, se supone que te iban a seguir contactando durante los 5 años siguientes. ¿Qué pasó? Tú cambiaste de teléfono, te mudaste de casa, cambiaste correo electrónico, ¿qué pasó? Yo en ese entonces di, además de mis datos, mi correo electrónico, mi número celular y la dirección de la casa, también di los datos de mi pareja, ¿sí? Y a hoy siguen siendo los mismos. El mismo teléfono, misma dirección de correo electrónico y el lugar en donde vivía, que era la casa materna, ahí está, ¿sí? O sea, tenían todos los medios para contactarme y realmente nunca lo hicieron. Hoy, los mismos datos que aparecen en la historia clínica y en el consentimiento informado que yo firmé en 2016 siguen siendo los mismos. Y hay un aspecto aquí importante que también lo vamos a mostrar, y es cuando tú pones que sí deseas conocer los resultados. Tú marcas una X ahí, sí, así es. que dice, sí deseo que se comuniquen conmigo con respecto a los resultados preliminares. Y luego están en blanco las líneas para poner si autorizas que se entregue ese reporte a otras personas, tú no pones a nadie ahí. Y dices Sí. después que no deseas compartir tus resultados genéticos. Ok. No obstante, tú dices, decir eso no quiere decir Correcto, porque es que ellos acá, que es el consentimiento informado, me preguntan, ¿usted desea conocer los resultados del estudio? Yo les digo, sí. Pero, y la siguiente pregunta es con relación a, ¿y usted desea que yo le divulgue el resultado de su prueba a algunos de sus familiares? Yo digo, no, pero en otro documento me piden datos de contactos de un tercero. Entonces, claramente, ellos se contactan al tercero porque no se pueden contactar conmigo. No necesariamente tienen que llamarlo a decirle, Carolina es positiva para Braca. No, necesitamos contactar de manera urgente y contundente a Carolina. ¿Sí? Exacto. Es totalmente diferente y se habría respetado la voluntad que yo expresé en el consentimiento informado. No lo hicieron. Bueno, cuando a ti te detectan, pues empiezas a sentir síntomas y vas, pues ya por tu propia voluntad, digamos, no como que te buscan a ti para ser parte de un estudio, sino que tú vas y buscas un médico y te dicen, pues tienes cáncer. Entonces tú dices, Pues oiga, a mí me hicieron una prueba genética hace años, nunca supe qué pasó. Y ahí es que tú vuelves y contactas a tu prima con la que habías vuelto a perder el contacto. ¿Y ahí qué sí, pasa, Catalina? No, pues Carolina me llama, esto fue el año pasado, en agosto. en agosto del año pasado, y me llama y me dice, Cata, ¿cómo estás? No sé qué, pues me pasa esto. Entonces yo soy la que inmediatamente le pregunta, pues imagino que ella también me estaba llamando para eso. Yo le dije,
Caro, ¿qué pasó con tu prueba? Porque es que cuando Carolina le toman la muestra de sangre, como al mes o mes y medio a mí me diagnostican con cáncer y obviamente yo me centré en mi cáncer, ¿sí? Esto es algo que te voltea la vida por completo. Yo nunca la llamé a decirle, oiga, me dio cáncer, ni absolutamente nada. Entonces en ese momento le dije, ¿qué pasó? Y ella me dijo, Cata, no sé, ¿tú te acuerdas quién me tomó la prueba? ¿Dónde me la tomaron? ¿Qué fue? Y le dije, pero por supuesto que lo sé, lo tengo clarísimo, porque pues es que además yo antes de eso había estado detrás de esa prueba por muchos años. De hecho, a mí me habían negado la prueba inicialmente, años atrás. Entonces yo sí tenía clarísimo y le dije, pues claro, fue fulana de tal quien la tomó, esto fue en la clínica del country, yo le pasé el contacto y ya con eso fue que Carolina logró contactar a la genetista y pues la contactó y es que le dice, sí, ya te mando el resultado y se lo mandó por correo electrónico y cuando me lo mandó yo quedé helada. Yo dije, o sea, tenemos exactamente la misma mutación y yo dije, cuando veo el resultado del estudio tomado en 2016, yo dije, no puede ser que hayan cogido a esta niña de conejillo de indias y no le hayan entregado el resultado de este estudio. O sea, solamente para ponerte en contexto, cuando a mí me salió el BRCA positivo, todos los médicos salieron a correr. Es que hay una carta que escribió en ese momento José Fernando Robledo, que era el director de la unidad oncológica de cáncer de mama del country, que fue el médico que se hizo famoso porque después tuvo una depresión horrible y cometió suicidio. Y yo lo amaba por completo. Y él escribe una carta a mi aseguradora porque mi aseguradora en un comienzo no me quería cubrir las cirugías que en ese momento eran preventivas. Y él escribe una carta donde dice, es que a estos pacientes hay que tratarlos como si tuvieran la enfermedad. Porque una mutación en BRCA es tan determinista, o sea, ya los médicos sabemos que para allá van, ¿sí? Que en 3, 2, 1 desarrollan cáncer, que necesitamos a esta niña comenzar a hacerle unas cirugías preventivas ya, porque además yo ya tenía 40 años y se supone que lo ideal es hacer las cirugías preventivas 5 años del familiar que más tempranamente haya desarrollado la enfermedad. Entonces, si el más temprano lo desarrolló a los 40, lo ideal es hacerlo a los 35. ¿Por qué 5 años antes? Porque más o menos tarda 5 años el proceso de que comienzan a mutar las células hasta convertirse en un tumor visible y un tumor que es invasivo. Entonces, cuando logran captarlo antes, pues obviamente las cirugías preventivas son mucho más efectivas. Y él dijo, esta niña está corriendo contra el tiempo. Lo anotó y era evidente. Eso, después se demostró que estaban corriendo contra el tiempo. Que a mí en esos meses me detectaron la enfermedad. Es decir, yo ya mi cuerpo estaba en ese proceso. Lo que pasa es que no había un tumor visible a los escáneres y a las pruebas. Esto que nos estás diciendo es muy importante porque muestra que en la comunidad médica sí hay conciencia de lo que implica tener esa mutación genética y de lo que hay que hacer protocolariamente para evitar que la paciente se enferme. Por eso, el hecho de que a Carolina le hayan mostrado en su prueba genética, haya arrojado su prueba genética que era positiva para BRCA y no le hayan dicho nada, es como, pues, ¿por qué no lo hiciste si sabes lo que le va a pasar? Tenías que buscarla por cielo, mar y tierra, no es como una llamada y ya, y si de verdad no la encuentras, tenías que haber dicho a las 3 de la tarde, tal día se le llamó y después al marido, al novio tal, y le mandamos un email, o sea, dejar todo un protocolo porque la clínica tiene que demostrar que sabe que trató al paciente con respeto por la certeza que hay de la alta probabilidad de cáncer. Entonces, listo. Tú te enteras de eso, Catalina, pues dices, yo soy abogada, voy a poner mis servicios, digamos, como abogada a tratar de esclarecer este caso lo más posible. Y entonces tú contactas a la clínica del country, le haces un derecho de petición, contactas al Hospital City of Hope y específicamente al doctor Joseph Herzog, que fue quien hizo la coordinación del estudio. No vamos a quedarnos aquí con todos los detalles de lo que tú pides, pero hay una cosa que a mí me gustaría resaltar y es que yo leí todo y en ningún momento ustedes están diciendo vamos a poner una demanda, vamos a pedir plata, vamos a hacer un escándalo.
No, ¿qué era lo que ustedes querían al hacer eso? Se lo pregunto primero a Carolina y luego a Catalina. Cuando nosotros decidimos preguntarle a la clínica qué pasó, realmente queríamos entender si efectivamente ellos habían activado algún protocolo para asegurarse que las pacientes que no tenían, que habían participado, pacientes no, de las personas que habían participado del estudio y que no tenían cáncer, habían recibido de manera, pues habían recibido los resultados de la prueba. Ya con el primer derecho de petición que ellos nos contestan, nos damos cuenta que la clínica no, o sea, no muestra empatía por todo el proceso que yo estaba viviendo, que Catalina les contó a través del derecho de petición. Y, y ya cuando se hace el segundo derecho de petición, pues Catalina sí le manifiesta que yo, de acuerdo con los estudios, tenía un proceso metastásico y que yo necesitaba, como paciente BRCA, tener unos protocolos muy específicos y un acompañamiento médico pues, que no se estaban activando para una paciente como yo, que soy pues BRCA. Entonces, a través de eso sí estábamos buscando como que la clínica nos apoyara desde la parte médica para yo poder tener la atención pues como muy específica para pacientes BRCA. Y ya después de eso, cuando pues buscamos la forma de, de, de hablar de esto, pues definitivamente es como sensibilizar y hacer conciencia y hacer como un llamado, pues no sé, o sea, a concientizar a las personas acerca de esto. Y me volví un bucle. No, no, está bien, y ya vamos a profundizar un poquito en eso, pero Catalina, a mí me llamó mucho la atención cuando a ti te responden, creo que es el segundo derecho de petición, que es larguísimo, súper documentado, súper lleno de argumentación. Te dicen, es que en el consentimiento que ella firmó, está claro que este estudio no va a dar ningún beneficio para la paciente, es decir, para la persona. Es decir, no solamente no es un estudio que le estamos pagando por dejarse tomar esta prueba, sino que ella no va a obtener ningún beneficio. Y a mí eso me pareció tremendo, sobre todo porque se trata de una persona que ya desarrolló el cáncer en un sistema de salud que está pasando por unas circunstancias en las que a los pacientes con enfermedades de alto costo pues no reciben la atención como deberían. Y es como, bueno, a mí me pareció muy deshumanizante. Cuéntanos de esa respuesta. Pues realmente a mí eso me ha parecido absolutamente denigrante. Tienes toda la razón. Yo, la verdad, yo soy abogada y además soy litigante. Y créeme que yo sé cuánto se demora una demanda en salir. Y cuando comenzamos a meter todos estos derechos de petición y a pedir ayuda, realmente lo que yo decía, lo más importante es la vida de Carolina. Carolina tiene una mutación BRCA y hasta ahora no le han ofrecido olaparib, que es la droga que debe tomar, o sea, es la droga estándar para un paciente BRCA porque es ya una medicina completamente target para nuestra deficiencia, que ataca, digamos que esa deficiencia genera nuestra mutación. Nosotros tenemos un problema en los genes supresores de tumores y a Carolina no se la están ofreciendo y yo decía, por favor, por lo menos una segunda opinión, empatía, o sea, ustedes fueron los que causaron empatía, por Dios, ¿sí? Ustedes la llaman, la invitan, la meten en el programa, perdón, publican en una de las revistas científicas más importantes del mundo, que es en la revista Nature, ponen como conclusión que es urgente que en países como Colombia o que en países en vías de desarrollo o países tercermundistas se desarrollen este tipo de pruebas genéticas para salvar vidas o para obtener diagnósticos tempranos. Y resulta que las mujeres que ellos metieron en el estudio, ni siquiera ellas tuvieron ese estándar.
O sea, Exacto, y aquí estamos viendo justamente, mientras tú hablabas, 3 pantallazos del estudio y lo tradujimos pues automáticamente al español. Es un estudio publicado en inglés en la revista Nature, como tú dijiste, donde dice, en conclusión, las estrategias para desarrollar pruebas BRCA asequibles en países de ingresos bajos y medios con recursos limitados son importantes para extender el alcance de la evaluación del riesgo genético del cáncer que salva vidas, que salva vidas. O sea, ellos sabían, ellos saben y están diciendo, esas pruebas salvan vidas. ¿Y cómo es posible que tengas una paciente a la que le haces una prueba que sale con ese resultado y no le digas nada para salvar la vida? Además, Claudia, que en el estudio mencionan que de la totalidad de mujeres que participan del estudio, hay un 5% de mujeres que no tienen enfermedad visible. ¿Mm? Y para la cifra de mujeres que participaron, ese 5% corresponde, pues son aproximadamente 80 mujeres que no tenían la enfermedad, pero que sí tenían la mutación. en toda América Latina. O sea, ni siquiera era que tuvieran que tener cuidado sobre muchas mujeres, porque ya las que estaban siendo tratadas. Pero realmente tienen una población de mujeres que es BRCA, pues ¿cómo no las llaman? ¿Cómo sencillamente salen y sacan pecho en una publicación científica? ¿Sí? Salen y dicen que participaron en un estudio con The City of Hope y luego dejan abandonadas a las pacientes a su suerte. Eso, desde el punto de vista de ética médica, deja mucho que desear. O sea, hay una responsabilidad muy grande de las personas que fueron absolutamente negligentes con esta población. Y ya que mencionas ética médica, en el caso de Colombia hay una resolución que es la 8430 de 1993, una resolución del Ministerio de Salud, que es la que establece las normas científicas, técnicas, administrativas para la investigación en salud, los principios bioéticos, etcétera. Y hay un artículo de esa resolución que es el 15, que dice, el consentimiento informado deberá presentar, bueno, después sigue otras cosas, el compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar participando. Es decir, tenían que llamarte, tenían que decirte, tenían que encontrarte para darte ese diagnóstico. Además, aquí se suman los estándares americanos. O sea, los estándares americanos, porque es que aquí el gran promotor de esta investigación fue Joseph Herzog, a quien también le escribí y me respondió con una patada, sí, con un portazo en la cara. Miremos esa respuesta, está justamente aquí, la voy a traducir. He recibido su requerimiento a través de mi LinkedIn y del email del corporativo del Hospital City of Hope. Nos lamentamos oír lo que le ha pasado a el diagnóstico de su prima, y debido a las leyes de privacidad y telemedicina, City of Hope, que es el hospital, no está disponible para discutir el estudio o para proveer una segunda opinión. Respetuosamente, fulano de tal. Y ahí uno dice, ¿cómo así? O sea, te estamos diciendo que hay una mujer que tú utilizaste su información para publicar un estudio que te dio prestigio y no puedes darle una segunda opinión. Es como... completamente contrario a las conclusiones de tu estudio. Tú dijiste que estabas haciendo ese estudio para salvar vidas. Tú dijiste que estabas haciendo ese estudio porque querías ver cuál era la incidencia de las mutaciones BRCA en América Latina y cómo podías hacer estudios genéticos para que mujeres tuvieran acceso a esas pruebas y pudieran anticiparse en un diagnóstico que puede ser absolutamente devastador. Por eso, Carolina, ya para ir concluyendo, yo voy a hacer mención de una de las frases que tú me dijiste cuando hablábamos antes de que yo escribiera la columna, y ya para cerrar. Tú dijiste, los avances por sus estudios deben ser también para los pacientes, no solo para sus premios y su prestigio, refiriéndote pues al médico y a los hospitales. Y luego agregaste, la clínica del Country y también el Hospital City of Hope me usaron como conejillo de indias. ¿Cómo
te sientes tú, que todavía no has superado el cáncer, que tienes 2 hijos chiquitos, de de estar viviendo esta experiencia y de pensar: "Hombre, yo podría no tener cáncer si esta gente me hubiera informado y yo hubiera tomado medidas", ya sea que te quitaras los senos, que ya Pues era a tu la decisión. final, sí, a la final, esas que es las cirugías que yo me tenía que hacer, o sea, hoy con cáncer, ¿m? Teniendo toda la lucha de las quimioterapias, toda la lucha de la carga psicológica y carga emocional que implica esto para uno, yo digo, Dios mío, o sea, no entiendo. Además, o sea, me indigna, además de todo, o sea, además de que no me hayan llamado, además de que, como dice Cata, hayan sacado pecho con un estudio, me indigna que ahora que nosotros estamos buscando la clínica para buscar una respuesta, para buscar un apoyo, para buscar empatía, me ofende de sobremanera que ellos hayan contestado las cartas en términos absolutamente jurídicos y nunca hayan puesto como un poquito de humanidad a esas respuestas que nos dieron. ¿No? Nunca preguntaron cómo estoy, cómo va tu vida, o sea, nunca nada, simplemente me pusieron como, o yo me siento como un código dentro de un estudio. Ellos se olvidaron que tenemos una parte humana, que alrededor de nosotros hay una familia. La clínica en ninguna de sus respuestas ha preguntado cómo estoy, cómo me siento. Y yo creo que, o sea, es por lo menos o sea, que me acojan, ¿sí? Que me digan, oye, ¿qué necesitas? ¿Sí? ¿Cómo te podemos ayudar? Nada. Ellos han contestado en términos jurídicos y han dejado de un lado mi humanidad, ¿sí? Y no solamente la mía, porque me encantaría saber si las otras mujeres que participaron del estudio, que hacíamos parte de ese 5% que no tenían la enfermedad, corrieron la misma suerte, no les avisaron o si efectivamente les contactaron. Te digo, Claudia, que el día que a mí, el año pasado, el 1 de agosto de 2024, mi mastóloga, el día que me dio el diagnóstico, me dijo, mira, para mí es muy duro tener que dar esta noticia. Tienes cáncer de mama, además de todo, tienes un cáncer muy agresivo, porque las bracas desarrollamos un cáncer triple negativo que es muy agresivo. Ella me dice, tienes cáncer. Además de todo, es un cáncer muy agresivo. Estamos en una carrera contra el tiempo. Es que a mí me parece, y para rematar, a mí me parece que eso es equivalente a cuando tú de pronto atropellas a una persona en la calle, Y te das cuenta, te paras, la miras, te vuelves a montar al carro y sales pitado. Es equivalente. Desde la perspectiva del derecho penal, que tú sabes que yo soy abogada, eso es una circunstancia de agravación. Porque es que tú tienes que tratar de mitigar el efecto de un daño que tú produjiste, pero para mí es lo mismo, para mí es la misma actitud, atropellaste a una persona, le pasaste por encima, la estás viendo ahí tirada y omites ayuda, omites apoyo, tratas de mitigar ese daño que ya causaste. Pues Carolina, Catalina, lo primero pues agradecerles su valentía porque poner la cara para hablar de algo tan personal, tan duro, algo que además no está resuelto porque obviamente tú sigues luchando por tu vida, Carolina, ojalá la ciencia, Dios te acompañen para que puedas superar esto y ver crecer a tus hijos, pero eso no está garantizado. Entonces, con mayor razón te doy gracias por la valentía, pues, de ponerle rostro a esto y haber decidido, con todas las implicaciones que esto pueda tener, pues, poner tu cara. Ojalá entre la gente que nos está viendo, y quiero decir además que la gente que leyó la columna, sé que esta columna ya está en manos del presidente del Tribunal de Ética Médica. Ojalá esto pueda dar lugar, pues, a dar un debate, porque seguramente tu caso no es el único. No me refiero solamente a este estudio, sino a muchos otros que se hacen donde las personas participan, pues con una ilusión de aportarle a la ciencia, pero también
ni siquiera de tener plata, sino de tener más información sobre su salud para poder tomar decisiones, que fue algo que a ti te negaron. Así que gracias por tu valentía, oraciones por ti, para que te Muchas cures, gracias, que Claudia. salgas adelante. Y a Catalina, pues también, gracias por acompañarnos y por estar acompañando a Carolina, que necesita ese apoyo legal que tú le has dado y que ojalá surta pues resultados de alguna manera. Gracias a ti, Gracias, Claudia. Claudia. Bueno, y a ustedes, pues bueno, pueden enviarnos sus comentarios, si conocen otros casos también cuéntenos, y pues reflexionar sobre la ética. Muchas veces hacemos cosas pensando en un provecho personal o en un objetivo y nos olvidamos de lo que decía Carolina, de la humanidad. Nos convertimos en códigos, en números, y nos olvidamos de que somos seres humanos. Alguien me escribía cuando publiqué la columna en mi Instagram, me dijo, soy médica, me ha impresionado el caso, me pongo del lado de la paciente, pero también quiero decir que a lo mejor no hubo ninguna mala fe de parte de la clínica, sino que sencillamente eso, la trataron como un número, no como un ser humano. Y eso es lo que no nos puede pasar, y no nos puede pasar en el sector salud y no nos puede pasar en la vida, que nos convirtamos en códigos. Somos seres humanos y necesitamos humanidad. Así que a ustedes dos de nuevo, muchísimas gracias Muchas y gracias a ti, estamos Claudia. en contacto y a ustedes que nos están viendo, pues también un abrazo y feliz resto de domingo. Hasta la próxima.